El duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre, estornudar cuando te pica la nariz. Es la manera en que la naturaleza sana un corazón roto. No me quites mi duelo. Doug Manin, 2005. Buenas tardes, Sonintza, Arratsaldeon. Es un Arratsaldeon placer. berriz ere. Es un placer tenerte aquí, compartir este diálogo, este encuentro, las dos juntas, estos encuentros que se han iniciado este mes pasado, aunque antes también ya la vida nos ha unido en otros aspectos, y decirte que, bueno, pues vamos a compartir lo que hemos vivido en relación al duelo, ¿verdad? Deciros a todos los oyentes que Onintza Zabala Irastorza es una mujer que lleva ya 25 años ahora mismo en la enseñanza como profesora, además por su interés en su autodescubrimiento, en indagar todos los aspectos profundos de ella para su propio crecimiento, su propia expansión, pues también se ha formado en constelaciones familiares, entre distintos lugares se ha formado en Vidane, en Donosti, y también deciros que es acompañante, facilitadora de procesos de duelo. Así que todo esto, bueno, pues iniciamos este encuentro, como digo, con Onintza. Eskerrik asko, Onintza. Gracias. Eskerrik asko zuri, Aitziber, gracias a ti por la invitación a esta conversación que vamos a tener. Para mí es un orgullo y una felicidad estar hoy contigo. Bueno, Aitziber, ahí está Lanondo, muchos de vosotros ya la conoceréis. Y para los que no la conocéis, es una persona tremendamente estudiosa, buscadora, indagadora, con una extensísima formación. También ha sido docente durante más de 25 años. Y bueno, ella tiene una trayectoria larga de trabajo personal. También es fundadora y directora de la Escuela de Desarrollo Personal Vidane, en la cual hoy en día ejerce como terapeuta trabajando con las constelaciones familiares, entre otras herramientas. Y bueno, se podría decir tal vez, Aitziber, que ya has creado tu propio método, ¿no?, de trabajo también. Mm. Gracias, Onintza. Bueno, siempre vas aprendiendo de unos y de otros y llega un momento, como dices, que la parte innata de uno mismo, la parte creativa, también se va aportando, ¿no? Y en mí puedo decir que lo más significativo es la sensibilidad, el sentir, el vivir el cuerpo, bien dentro de un movimiento sistémico de la constelación o bien cuando estamos haciendo también otro tipo de trabajo, ¿no? Así que sí, sí, sí voy creando ese método que le he puesto como nombre la triple A por mis tres iniciales en nombre y apellidos. Y nada, pues deciros que nada, pues Oninza y yo hemos compartido formaciones, ¿verdad? Y como yo en la escuela llevo muchos años trabajando a solas, en solitario, pues ahora tengo muchísimas ganas de hacer grupo, de expandir, de compartir, de que todo lo que se va dando allí no se quede ahí, ¿no? Se vaya, bueno, pues se vaya también transmitiendo a través de otras personas. Y bueno, pues Oninza ha sido la que ha dado este primer paso. Hicimos en febrero las dos juntas nuestro primer monográfico en relación al duelo. Fue un sábado entero y un domingo a la mañana. Y la verdad que volver a trabajar con alguien ha sido apasionante y trabajar con ella pues muy fácil. Y hemos podido experimentar lo que es, ¿no? Aportar lo que sabemos cada una, lo que vivimos cada una, compartirlo y recibir, recibir de todos los participantes, de sus experiencias. La verdad que ha sido enriquecedor y, como os digo, un inicio, porque esto va a abrir otras puertas y otros caminos en el que nos vamos a poner al servicio. No sé qué te pareció a ti, Oninza, el fin de semana, ¿no? ¿Cómo fue así en general? Pues así en general diría que
que para mí fue un gran descubrimiento, ¿no? Es verdad que llevo unas formaciones en el tema del duelo y del acompañamiento, ¿no? En las pérdidas graves y que siempre han sido unas formaciones muy enriquecedoras y muy profundas. Pero es verdad que al trasladar toda esa formación, todo ese aprendizaje, todo ese contenido a tu método, diría, y al trabajarlo de esta manera, ¿no? Que es más trabajando el cuerpo, ¿no? Llegando más a las emociones, dándole lugar a esas emociones, a esas sensaciones que tenemos en el cuerpo, ¿no? Y que nos atrapan de alguna manera, pues ha sido ver el proceso de las personas de otra manera, una manera muy, creo que transformadora, de un trabajo muy profundo. Y para mí fue muy revelador, la verdad. Y Onitza, ahora que estabas hablando de esto, se me ocurre preguntarte, ¿cómo así formación en el duelo? ¿Qué es lo que te ha traído a estar aquí? Pues es verdad que esa pregunta se suele hacer muchas veces en las formaciones, ¿no? En cuanto inicias una formación, te suelen preguntar esa pregunta. Y yo lo que suelo contestar es que yo creo que la vida misma me ha llevado también, porque bueno, yo también, como la mayoría de las personas, o como todas diría, también he vivido pérdidas importantes, ¿no? En mi vida. Y bueno, siempre he sido una persona de preguntarme, de cuestionarme mucho las cosas, ¿no? Y al observar a mi alrededor cómo se vivían los duelos, las pérdidas, el lugar que se les hacía o que no se les hacía, bueno, pues siempre me han llevado a cuestionarme las cosas, ¿no? Es verdad que son unos procesos muy dolorosos, ¿no? La palabra del duelo viene de dolors, son muy dolorosos y también me despertaban algo en mi interior, ¿no? En el sentido de cómo puedo responder yo en estos procesos, ¿no? Tal vez cuando veo ese dolor alrededor mío, ¿no? O cuando lo he vivido yo misma. Y, y luego es verdad que también en el proceso de ser docente también me ha tocado pues muertes cercanas, ¿no? De padres de alumnos, de incluso alumnos. Y también han sido situaciones donde la vida te pone eh, y debes responder de alguna manera, ¿no? Y son situaciones en las que además tienes que responder no de cualquier manera. Por lo tanto, ha habido un punto de responsabilidad también, ¿no? De responsabilidad profesional, para intentar por lo menos no hacer más daño del que hay, ¿no? Al ser procesos tan delicados, tan profundos y tan sentidos, ¿no? Qué interesante lo que estás diciendo, ¿no? Qué bien que haya personas como tú que se lo tomen en serio, como dices, ¿verdad? Para poder tener esa mirada con una apertura de corazón y de mucho respeto, ¿no? Al propio proceso. Y es que a ti te estaba llamando mucho la atención, como dices, bien en enseñanza o alrededor, porque veías que había situaciones o había vivencias de duelo muy difíciles y tenías que estar ahí, bien a nivel profesional o tal vez a nivel de amiga o familiar. Pero hay una cosa muy interesante y es que no a todo el mundo le resuena esto, no a todo el mundo se le despierta. Y se puede decir que si se nos ha despertado es porque hemos tenido estos procesos, ¿no? Es porque ese dolor que lo vemos fuera en los demás, lo hemos vivido en nosotras. Bien porque falleció alguien importante cerca de nosotras o tuvimos pérdidas o hemos tenido, sí, esas rupturas, ¿no? Que te rompen por dentro, ¿no? Y sientes sí, esa desconexión, ¿verdad? Y, y lo vemos fuera y lo proyectamos fuera y fuera ponemos el interés y hay algo que nos empuja a decir aquí hay que hacer algo o quiero hacer algo, pero en realidad lo más interesante es que es esa parte interna nuestra, ¿no? Que ha estado tan dolida, la que más necesitaba. Y gracias a que, mira, te voy a contar en relación a esto, yo cuando estaba en enseñanza,
pues en mi segundo trabajo, en mi segunda escuela, hice un proyecto sobre el duelo con un museo que hay aquí en Donosti, un museo, bueno, pues etnográfico y tradicional, vamos a decir, en el que se recogen lápidas y tradicionales o antes del cristianismo, ¿no? Y hice con todo eso un trabajo muy interesante a muchos niveles, pero hicimos sesiones de duelo en clase que incluso los grabamos. Y yo era muy joven, muy joven. Y tengo un recuerdo muy bueno, la verdad. Pero ahora pienso que, bueno, no lo hacía tan mal, ¿no? Pero qué bien con todo lo que sé, ¿no? A la vez. Todos tenemos buen corazón en general y nadie lo hace desde ese lugar de hacer daño, pero qué importante tener un proceso propio hecho sobre todo y desde ahí, desde el proceso propio y la formación poder acompañar, ¿verdad? Y, y miro atrás y digo, jolín, con veintipocos ya hice esto, ¿no? Ya estábamos haciendo cositas, ¿no? Y estábamos compartiendo cosas y estábamos viviendo cosas. Y la vida me ha devuelto otra vez este momento, porque entre medio directamente el duelo solo como un monográfico no lo había impartido. Es verdad que en sesiones individuales hago acompañamiento si es necesario, pero no dentro de formación o dentro de un acompañamiento continuo. Y hay una cosa que voy a decir que tiene que ver conmigo, y es que yo misma em, corté mucho el sentir o me desconecté mucho del sentir. Es una mentira decir esto porque sentía mucho, pero bueno, lo quería tapar o resistir con otras cosas, ¿no? Y a mí mi proceso me ha ayudado a sentir mucho. Por eso ahora remarco mucho el tema de la sensibilidad, el tema corporal y el tema del sentir, porque creo que es donde estamos vibrando, ¿no? Es ahí la antena, ¿no? Que nos hace atraer cosas. Y Onitza, ahora que estamos ya de lleno en esto, eh, ¿te acuerdas, bueno, el monográfico que hemos hecho? ¿Podrías comentar un poquito qué herramientas utilizamos o desde dónde trabajamos? O, ¿sí? ¿Te parece? O si no, Sí, sí, entiendo sí. como quieras. Pues la verdad es que, bueno, el módulo fue un poco, había como un aspecto teórico, como de introducción de un poco de la teoría, de entender qué es lo que es el proceso del duelo, que tiene un punto de empiece y también puede tener un final, ¿no? Porque es un proceso que se puede finalizar, ¿no? Y mientras tanto, el transcurso de ese proceso, ¿no? Las fases diferentes que puede haber, las diferentes maneras de afrontar, de sensaciones que se pueden sentir en el cuerpo. Eh, bueno, un poco entender el proceso, ¿no? De manera teórica y a su vez, pues trabajar con el cuerpo esas sensaciones, esos miedos, esas carencias tal vez que nos vienen de antes también, ¿no? Y que tal vez al venirnos un proceso de pérdida tan desgarrador, pues nos florece todas esas carencias que vienen de detrás, ¿no? Y que, como bien decías tú también, pues tal vez en la vida hemos ido tapando porque nos han enseñado de esa manera o porque nos hemos tenido que defender o, bueno, cualquier cosa, pero que no somos conscientes muy bien de lo que llevamos, ¿no? Y al llegarnos un momento tan tremendo como puede ser una pérdida, pues puede ser que nos vengan pues todas esas cosas. Entonces, bueno, es un poco ha sido trabajar y darle espacio y darle lugar a todo eso que puede traer que podemos traer desde el cuerpo. Sí, además, Oninza, ¿te acuerdas? Trabajamos un poco, como dices, ¿no? Desde distintos lugares y cuando integramos la parte sistémica, la parte transgeneracional, nos damos cuenta que muchas veces cuando tenemos una pérdida cercana, vamos a decir, hace pocos años, hace muchos años, da igual, a veces el duelo directo hacia esa pérdida directa
no se puede realizar porque suele haber duelos transgeneracionales que están despiertos ahí, ¿no? Y, y cuando hacemos los trabajos, los ejercicios, los movimientos, vemos que lo transgeneracional es lo primero que se muestra antes de la pérdida de la persona actual o de la persona cercana o con la que has convivido o has compartido, ¿no? Y esto es muy interesante en el proceso del duelo, yo creo, ¿no? Es algo que vimos y que trabajamos y casi iniciamos desde ahí, ¿verdad? Porque sabíamos desde todos los años de experiencia que tenemos que si no vamos dando lugar a los duelos no acabados y no cerrados de nuestro sistema familiar, pues difícilmente vamos a poder llorar a nuestros muertos, ¿no? Entonces, bueno, me gusta remarcar esto porque muchas veces no se recoge o no se tiene tanto en cuenta probablemente, ¿no? Y eso libera mucho, no todo, evidentemente, pero libera mucho y más que una sensación de liberación, es una sensación de disponibilidad para poder empezar a hacer, a mirar, a llorar, a, a vivir la pérdida que has tenido, ¿no? Y es verdad que cuando hacemos lo transgeneracional también es desde el cuerpo y cuando ya estamos disponibles para llorar al que se ha ido, también es desde el cuerpo. Y el cuerpo vivencia todo, ¿verdad? Vivencia el cierre inicial del golpe o de lo difícil que es, ¿no? Vivir algo así y cómo se protege, pues un poco o enfriándose o congelándose o convirtiéndose como una piedra, ¿no? Y como luego poco a poco el propio cuerpo con muchísima, muchísima compasión, con muchísima, muchísima sensibilidad y muchísima paciencia, sobre todo con una mirada de muchísimo respeto y amor, es cuando empieza el proceso, ¿no? No hay un proceso, ¿verdad? Sin esa compasión, sin esa mano alzada ahí para sostener y sin un espacio de seguridad, ¿verdad? Es muy importante esto que estás diciendo, ¿no, Itziber? Que sea un espacio de seguridad donde podamos dar lugar y dar espacio a todo, a todo, a todo lo que nos surge. Y nos surge desde el cuerpo, desde la mente, desde las sensaciones, desde todos los lugares, ¿no? Para no sentirnos enjuiciados ni en la manera en que pensamos, ni en la que nos expresamos, ni en la que nos comportamos, ni en la que sentimos, ¿no? Porque sabemos que cada proceso de duelo es un proceso personal, intransferible, es universal, pero sobre todo es personal, ¿no? Y por lo tanto necesita de una apertura, como decías tú, de mucho amor, de mucha compasión, de mucho respeto, de una mirada muy, muy abierta y pura, ¿no? Sí, claro, porque alguien puede estar, ¿verdad? En una depresión, sin fuerzas ni ganas de responder a la vida. Puede estar con unas reacciones llenas de furia y de querer romper o querer hacer daño porque no puede con su propio dolor. O puede estar muy aislado. O al revés, puede estar hiperactivo y metido en las pantallas, en el consumo, bueno, hay miles de maneras de vivir el duelo, ¿verdad? Y esto es importante, que todas son válidas. No podemos ni opinar sobre ellas, qué vamos a decir, ¿no? Es lo que cada uno puede hacer en ese momento. Y por eso la necesidad de tener esa mirada abierta que estabas hablando, esa mirada pura que estabas hablando de aceptar absolutamente todo, ¿no? Y por eso es importante también tener un trabajo previo o un trabajo continuo, porque no es previo, es continuo, es también, no acaba nunca, un trabajo continuo del profesional, ¿no? Para que pueda estar respirando todo eso y dando espacio y acogiendo todo eso. Y nosotras nos atrevimos, Onintza, bueno, lo teníamos bien desarrollado también,
no fue solo atrevimiento, fue también trabajo. Pero llevamos a cabo un fin de semana en el que en el grupo había todo tipo de gente. Había gente con un trayecto largo, había gente que tenía poco trayecto y había gente que, sobre todo había una persona que tenía una vivencia muy, muy reciente y dolorosa, o un par de vivencias recientes y dolorosas. Y sabíamos que era un grupo, me sale Anitza en euskera, Heterogéneo, ¿verdad? heterogéneo, eso es, ¿no? Con distintos momentos de proceso vital y distintos momentos también en los posibles duelos, porque dimos lugar a todo tipo de duelos, ¿verdad? Hablábamos de que uno puede trabajar duelos de pérdidas de personas, y pérdidas de mascotas, duelos y pérdidas de trabajos, proyectos, duelos y pérdidas también de expectativas, experiencias, vivencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y dimos lugar a todo. Y entonces cada uno era bonito porque cada uno podía llevar su propio proceso. Eso es. No sé si quieres añadir algo, ¿no? Sobre esta manera de trabajar. Sí, y hubo una pregunta que para mí también fue muy importante, ¿no? Y cuando empezamos con la introducción del fin de semana y del tema, en cuanto explicamos esto que acabas de mencionar tú, una persona preguntó, entonces, ¿estamos constantemente en duelos o pasamos por muchos duelos, ¿no? Y bueno, pues podríamos decir que sí, ¿no? Y al decir que sí, ¿no? También tendríamos que decir que las personas también de manera bastante natural, ¿no? Son capaces, que poseemos suficientes herramientas normalmente para poder afrontar los diferentes procesos, rupturas, pequeños duelos, ¿no? Lo que pasa que es verdad que algunas veces, pues la vida nos trae algunos procesos que son más duros o duelos más complicados, ¿no? De elaborar. Sí, hablábamos también ahí en relación a esa pregunta que hicieron, también los duelos de la propia persona en su propio crecimiento, ¿no? Porque hay un momento en el que cuando haces mucho trabajo personal dices, en esos momentos en los que te sientes que estás como en un abismo, ¿no? Es una sensación como si el inconsciente estuviese totalmente abierto y te sientes ahí que ya tienes que hacer un salto de fe, no hay otra, porque ya no sabes a dónde vas y hay una sensación de que todo no tiene nada, tiene sentido y de que no tienes ni idea ya ni de quién eres, ¿no? Y esos son duelos porque de repente tu identidad, todo lo que has construido se empieza a caer, que luego viene la nueva construcción, claro que sí, pero sobre todo la primera vez, toda esa identidad de tantos años que ha estado contigo, cuando se rompe suele ser duro también, ¿no? Suele ser desorientador o algo así, ¿no? Es un poco te sientes como fuera de, ¿qué pasa? Esto es normal. Nunca había oído a nadie que viviera algo así, ¿no? Y hablábamos de estos duelos también, ¿no? Y para mí fue interesante ver los diferentes duelos, que de hecho no, alguno que otro llevó un duelo concreto en todo el proceso, pero hubo quien llevaba un duelo, hacía un duelo transgeneracional, lo soltaba, luego vivía otro duelo, luego salía otra cosa, o sea que cada uno un poco vivenció de manera independiente y autónoma, con el acompañamiento del grupo, evidentemente, pues ese proceso, ¿no? Tan enriquecedor. Y era precioso porque a la vez las resonancias que había entre todos, pues generaban también un mayor acompañamiento, mayor bienestar y mayor apertura, ¿verdad? En estos momentos, en el tipo de vida que vivimos, y mira todo cómo está y lo difícil que es, ¿no? En qué caída humana estamos viviendo, cuántas cosas están ocurriendo a nivel mundial. Y probablemente es uno de los procesos que más abarca, vamos a decir, a nivel personal, el duelo y la pérdida, más complejas, completas, amplias y dolorosas y profundas.
Y se está viendo y estando tú en enseñanza lo sabes que más que nunca los jóvenes, los niños están mostrando todo esto, ¿no? Toda esa caída humana que estamos viviendo los adultos, toda esa desconexión, esa competitividad, bueno, podemos llamarlo como quieras, ¿no? Que estamos viviendo los adultos, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos. Y cómo podemos, yo muchas veces digo, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos aportar al mundo si algunos dicen, bueno, pero es que aquello pasa no sé dónde? Sí, sí, bueno, aquello pasa no sé dónde, pero somos una red interconectada que además hoy en día ya acabamos de estar viviendo que ya no es solo lo humano, sino que en otros aspectos como económicos también todo nos influye a todos. Ahí estamos todos, porque algunos pueden decir si algo ocurre lejos y decir, bueno, a mí no me toca y miro para el otro lado, pero es mucho más, está mucho más conectado, todos somos parte de lo mismo, ¿no? Y lo interesante que es, y lo importante, más que interesante, tal vez lo importante que es ir adentro, ¿verdad? Y la aportación que podemos hacer desde ahí. No sé qué te parece esto, Ninza. Pues estoy totalmente de acuerdo, Aitziber. Y en estos tiempos yo creo que se ve claramente, ¿no? Eh, pues exactamente como lo estás diciendo, ¿no? El movimiento que puede haber en la otra punta del mundo, cómo tiene sus consecuencias en nuestro día a día, ¿no? Y eso en el trabajo, mientras estamos trabajando también ahí, ¿no? Con las constelaciones o trabajando un módulo, pues enseguida se ve también, ¿no? Cuando hay una mejoría de alguien, del trabajo de alguien, pues cómo resuena en los demás también. Y eso también fue muy interesante verlo en este fin de semana. Cómo el trabajo de todos va ayudando en la mejoría de los demás también, ¿no? Sí, es verdad, no me estaba acordando de lo que acabas de decir, ¿no? A veces hacemos, ¿verdad? Y ahí en el monográfico del duelo hicimos, ¿verdad? La representación de lo que está ocurriendo en el mundo y, bueno, de las personas importantes que movilizan esos movimientos fuertes y de las víctimas que están viviendo esto y nosotros ante todo eso, ¿no? Y es verdad, y se ve, ¿verdad? Cómo nuestra resonancia, nuestra actitud, nuestra mirada influye. Y aunque seamos ahí un granito en todo el mundo, pues granito, 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 granito influye, ¿verdad? Y se ve cómo estamos todos al servicio de, no sé, llámalo despertar, de ir a más amor, de ir a más cooperación, a más unión. Y eso se suele ver, ¿verdad? A veces los humanos creo que, he dicho a veces, pero seguramente casi siempre necesitamos tortazos gordos para que despertemos y espabilemos, ¿verdad? Si no nos acomodamos y nos quedamos ahí sentados, ¿no? En nuestra poltrona. Así que bueno, eso también está totalmente ligado con todo esto, ¿no? Con estos procesos tan profundos, ¿no? Y con el dolor que podemos sentir también por los procesos que están pasando en el mundo, porque hay destinos terribles y durísimos. Y bueno, pues ahí está, ¿no? El trabajo personal de cada uno. ¿Y qué dirías, Onintza? A mí esta parte me encanta, ya lo sabes tú también, pero para ir como cerrando un poquito, ¿qué dirías que, claro, tenemos la opción de vivir el duelo o tenemos la opción de sobrevivir con el duelo, se podría decir, ¿no? Como diferencia. Pero sí me animo a realizar el proceso del duelo, a vivirlo, a sentirlo, a enfrentarlo, a superarlo y a trascenderlo. ¿Qué trae? ¿Qué nos trae el vivir todo el proceso, las fases del duelo? ¿Qué nos puede traer? Pues mira, ahora que me estabas preguntando esto, lo que me ha venido es bueno, una frase o un dicho que se suele escuchar mucho en la calle, ¿no? Y que es que, bueno, con el tiempo parece que todo pasará, ¿no? O que se curará o se aliviará. Y ya sabemos que en los procesos de duelo
aunque pase el tiempo, y antes también lo has mencionado, ¿no? Los duelos pueden ser recientes o pueden ser muy de hace muchos años, ¿no? Pero que se han quedado ahí sin trabajarlos. Por lo tanto, sabemos que el tiempo no lo cura o que no favorece, digamos, ¿no? Y en contra, lo que ayuda es elaborar ese proceso, ¿no? Trabajarse ese proceso, ¿no? Y ir hasta el dolor y sentir el dolor, ¿no? Y transitar ese dolor. ¿Y qué es lo que viene después de transitar y de estar en el dolor y de sentir tanto dolor? Pues yo diría que en lo que he podido observar y ver, que hay una conexión mayor con la vida, que hay un cambio de valores en las personas, ¿no? Como puede ser de apertura hacia más amor, más solidaridad, más compasión, más respeto, incluso más aceptación, ¿no? De los demás, de todos, de cada uno, incluso de uno mismo, ¿no? Y que viene una transformación muy grande, sobre todo en uno mismo, ¿no? Porque te tambalea de tal manera, ¿no? Esa pérdida tan tremenda y tan inmensa que o te quedas atascado en el duelo sin poder afrontarlo, o si decides trabajártelo y afrontarlo y transitar ese dolor, pues te conviertes en una nueva persona, ¿no? En una versión mejor, diría yo, de uno mismo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que me apasiona, ¿no? Porque el poder vivir el duelo, la pérdida, el desgarro. Y bueno, yo misma, por ejemplo, hice el duelo importante de mi vida muy mayor. Y es lo que me ha traído a todo esto, ¿no? Y fue, no lo quería ni tocar. Y luego muy desgarrador y muy doloroso. Y también te voy a decir que un poco largo, en mi caso, por todas mis resistencias también, claro. Y con el tiempo, cuando eso se va cogiendo un nuevo sentido, lo transitas, lo vives, tu cuerpo se va liberando de todo lo que ha acumulado, de todas esas durezas que ha acumulado y va cogiendo un lugar, ya no eres la misma, ya te conviertes en algo nuevo, como dices, y yo creo, o para mí por lo menos ha sido que empiezas a mirar la vida y a comprenderla de una nueva manera, que está un poco relacionada con lo que decía, ¿no? Parece que muchas veces tenemos que vivir situaciones, bueno, de golpes o de disruptivas y dolorosas para que espabilemos, ¿no? Pues esa es un poco la sensación. Más que para espabilar, diría yo, para abrirnos y para sentir que en la vida hay más que lo que creemos, ¿no? Porque el duelo ahí tiene algo importante y es que te lleva a la muerte. Y aquí estamos entre la vida y la muerte. Y la muerte es una parte de la vida, tal vez el otro lado de la moneda, si quieres. Están totalmente unidos las dos caras. Y si eres capaz de mirar la muerte, de respirarla, de tocarla, algo se abre, algo más allá de lo material, de este lugar mundano en el que, bueno, estamos aquí corriendo para adelante y para atrás y haciendo y haciendo y haciendo, pues se abre una nueva dimensión desde mi punto de vista, ¿no? Y eso es algo que no se puede explicar. Eso es algo que cada uno lo tiene que vivir y descubrir qué es esa nueva dimensión que para mí está dentro de nosotros, ¿no? Háblalo desde la muerte, desde como quieras, pero para mí está dentro de nosotros y está totalmente vigente y es innato a nosotros. No estamos separados a ello. Y eso es lo fascinante también de todo esto. Si podemos transitarlo y llegar ahí, no pasa nada si no llegamos. Cada uno elige hasta dónde, ¿eh? Hablo desde mí y desde mi punto de vista. Y sabiendo que para llegar ahí hay que hacer una labor profunda y comprometida. Bueno, Nintza, no sé si quieres decir algo más. Pues que es un placer poder hacer este trabajo porque
viendo cómo las personas van transitando también estos dolores y este, estos impactos tan fuertes, pues uno también va entendiendo más las cosas, ¿no? Y es como, yo creo que te conecta más con la vida, ¿no? Con el sentido de la vida, con poder apreciar la vida y tal vez apreciar un poquito más el día a día, las cosas pequeñas del día a día, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir, Onintza. Hemos empezado, hicimos el debut y ha funcionado muy bien, hemos funcionado genial, ha sido un placer. Así que yo estoy pensando en mayo, Onintza, si te parece bien, el 16-17 vamos a hacer así, un monográfico también. Para los que han hecho será nuevo, será una perspectiva distinta. Estará abierto para los que han hecho, para los que no han hecho, para los que han hecho procesos en otros lugares, es para todos, para cualquiera, porque la profundidad y la indagación puede ser, bueno, pues de recorrido largo, vamos a decir, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece el 16-17 de mayo? Nos vemos en Vidane. Estupendo, encantada, con muchísima ilusión. Iremos otra vez. Será un placer. Y nada, estáis invitados, ya sabéis, os podéis poner en contacto con nosotras a través de la página web de Vidane, tenéis ahí todos los datos. Y nada, pues deciros que ese es el último o el siguiente paso que vamos a llevar a cabo, pero tenemos un plan para a partir de septiembre, que esto es un poco, era un poco la necesidad de vernos las dos, trabajando, experimentarlo y bueno, viendo que esto pues estamos funcionando muy bien y está siendo muy cómodo y muy fácil y muy complementario, pues a partir de septiembre iniciaremos un proceso quincenal, bueno, ya lo iremos diciendo, para todos aquellos que quieran llevar un proceso continuo y sistemático. Y para acabar, agradecer a Uninza esta colaboración maravillosa. Ya sabes que con la suma de las personas todo mejora y la calidad se amplía. Así que muchas gracias por todo lo que has sumado y traído, Onintza. Eskerrik asko bihotz bihotzez. Eskerrik asko zuri, Aitziber, bihotz bihotzez. Y si os parece bien, voy a acabar con un pequeño texto de Rainer Maria Rilke sobre el autocuidado, porque es justo de esto de lo que va todo esto, ¿no? Del duelo, de los procesos que vivimos y es de cuidarnos a nosotros mismos. Solo así podemos transformar la vida. Y esto es lo que dice Rilke. No te impacientes ante todo aquello que todavía no está resuelto en tu corazón. Trata de amar las preguntas como si fuesen habitaciones cerradas o libros escritos en un idioma extraño. No busques ahora las respuestas. No te pueden ser dadas porque no las podrás vivir. Ahora se trata de vivirlas. Vive las preguntas y tal vez después, poco a poco y sin darte cuenta, un día lejano, vivirás la respuesta. Hasta pronto.